Imagina una carta sellada con sangre, llegando a las manos temblorosas de un joven en la antigua ciudad de Éfeso. El pergamino revela palabras que han permanecido ocultas durante casi 2000 años. El nombre en esa carta, Timoteo, pero no el Timoteo que conoces de las Escrituras. ¿Por qué esta historia fue deliberadamente ocultada de los registros oficiales? ¿Qué secreto tan poderoso llevó Timoteo consigo hasta la tumba? ¿Cómo es posible que uno de los discípulos más cercanos de Pablo guardara una verdad que cambiaría todo lo que pensamos saber sobre los últimos días del apóstol? Hay una historia dentro de la historia. Una verdad silenciada, protegida, guardada en las sombras de la tradición cristiana durante siglos. ¿Qué vio exactamente Timoteo en los últimos momentos de Pablo? ¿Qué palabras finales nunca fueron registradas en las cartas oficiales? ¿Y por qué los primeros cristianos decidieron proteger este secreto? Incluso significaba borrar parte de la historia sagrada. Esta noche, mientras el mundo duerme, descubriremos la verdad que ha permanecido oculta en las sombras de Éfeso. Querido hermano, querida hermana, prepárate para conocer el secreto que Timoteo guardó hasta su último aliento. Si ya sientes que tu corazón se acelera, que algo dentro de ti se despierta ante esta revelación, regálanos un me gusta y suscríbete para más misterios bíblicos que cambiarán tu comprensión de la fe. Porque lo que estás a punto de escuchar no solo revelará la verdad sobre Timoteo, sino que transformará tu relación personal con Dios. Ahora, ponte cómodo, respira profundamente, deja que tu cuerpo encuentre la calma, inclina tu corazón, porque lo que viene es más que una historia, es una revelación que ha esperado casi 2000 años para llegar a tus oídos. Que el Espíritu del Altísimo prepare tu alma para recibir esta verdad. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu mente y tu corazón, mientras exploramos juntos los misterios más profundos de la fe. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre Celestial, bendice este momento sagrado. Que tu presencia llene cada palabra, cada silencio, cada respiración. Prepara nuestros corazones para recibir tu verdad, sin importar cuán profunda o desafiante pueda ser. En el nombre de Jesús. Amén. El llamado secreto. Los pasos apresurados resuenan en las calles empedradas de Listra. Un mensajero corre, sosteniendo un pergamino escondido bajo su túnica. Si lo atrapan, será su sentencia de muerte. Pero el mensaje que lleva puede cambiar el destino de la fe cristiana para siempre. ¿Qué secreto tan peligroso transporta este hombre? ¿Por qué arriesga su vida por un simple pergamino? La respuesta está a punto de revelarse. El mensajero se detiene frente a una casa modesta, toca la puerta con un código específico. 3 golpes, pausa, 2 golpes más. La puerta se abre apenas una rendija y una voz susurra: ¿Traes noticias de Roma? Busco a Timoteo, hijo de Eunice, responde el mensajero, jadeando. Dentro de esa casa, un joven de apenas 17 años está a punto de recibir un llamado que lo convertirá en mucho más que un discípulo. Timoteo no lo sabe aún, pero su destino está entrelazado con un secreto que sacudirá los cimientos de la iglesia primitiva. Pero, ¿qué hace a este joven tan especial?
¿Por qué mensajeros arriesgan sus vidas para encontrarlo? Para entender esta historia, debemos regresar al principio, donde todo comenzó a cambiar. Timoteo había nacido bajo una maldición, o quizás una bendición disfrazada. Su madre, Eunice, era una judía devota que había abrazado la fe en Jesús el Cristo. Su abuela, Loida, una mujer de oración fervorosa que había visto visiones del Mesías antes de que Pablo llegara a predicar. Pero su padre era un griego que despreciaba todo lo que tuviera que ver con el Dios de Israel. Este niño vivirá dividido entre dos mundos, había profetizado una anciana en el día de su nacimiento. Uno lo llamará hacia la luz, el otro hacia las tinieblas, y en su elección muchas almas encontrarán su destino. ¿Una profecía o una advertencia de lo que estaba por venir? Durante su infancia, Timoteo sintió esa división como una herida abierta en su alma. Por las mañanas, su madre le enseñaba las escrituras hebreas. Le hablaba de Moisés, de David, de los profetas. Le susurraba al oído las promesas del Mesías mientras él fingía dormir. «Hijo mío», le decía Eunice mientras acariciaba su cabello, «Dios tiene un propósito especial para tu vida. He visto en sueños cómo utilizará tus manos para escribir palabras que cambiarán el mundo». Pero cuando su padre regresaba del mercado, el ambiente cambiaba completamente. El hombre traía consigo el olor del incienso de los templos paganos e historias de los dioses del Olimpo. Quería que su hijo fuera fuerte, poderoso, respetado entre los gentiles. «Olvida esas supersticiones judías», le decía con desprecio. «Los dioses griegos son poderosos. Alejandro Magno conquistó el mundo confiando en ellos. Tú podrías hacer lo mismo». ¿Puedes imaginar vivir así? Dividido entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Timoteo crecía sintiéndose como un extraño en su propia casa. No era suficientemente judío para su madre, no era suficientemente griego para su padre. Era un niño atrapado en el medio, buscando desesperadamente una identidad que lo completara. Una noche, cuando tenía 14 años, algo cambió para siempre. Timoteo despertó por el sonido de voces susurrando en la habitación de al lado. Se acercó sigilosamente a la puerta y escuchó una conversación que le heló la sangre. «El niño debe saber la verdad», decía una voz desconocida. «No», respondía su madre con firmeza, «es demasiado joven, demasiado peligroso». Timoteo pegó su oído a la madera fría de la puerta. Su corazón latía tan fuerte que temía que lo descubrieran. «El pergamino debe ser protegido», continuó la voz extraña, «y solo alguien de su linaje puede portarlo sin peligro». «¿Su linaje?», Timoteo frunció el ceño en la oscuridad. «Mi hijo no conoce el secreto de su nacimiento», murmuró Eunice, «y no debe conocerlo hasta que esté listo». El secreto de su nacimiento. La mente de Timoteo se llenó de preguntas que no tenían respuesta. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Timoteo observaba a su madre con ojos nuevos, buscando pistas, señales, cualquier cosa que lo ayudara a entender. Pero Eunice actuaba como si nada hubiera cambiado. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a organizar los víveres, se atrevió a preguntar: «Madre, ¿por qué mi padre nunca habla de su familia?». Eunice se detuvo en seco.
Sus manos temblaron ligeramente al sostener una jarra de aceite. Tu padre tiene sus razones, respondió sin mirarlo a los ojos. ¿Qué razones? Esta vez Eunice sí lo miró. Había algo en sus ojos, quizá miedo, tristeza, culpa. Hijo mío, hay cosas en este mundo que es mejor no saber, secretos que pueden convertirse en cargas demasiado pesadas para el alma. Pero, ¿qué secreto podría ser tan terrible como el pergamino del que hablabas la otra noche? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Eunice palideció. La jarra de aceite se le resbaló de las manos y se hizo pedazos contra el suelo de piedra. ¿Qué has escuchado?, susurró Eunice. Timoteo tragó saliva. Ya no había vuelta atrás. Escuché que hablabas de un pergamino y de mi linaje. ¿Qué significa todo eso, madre? Eunice se sentó pesadamente en un banco, como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. Timoteo comenzó, pero su voz se quebró. Hay cosas que no puedo decirte, todavía no, pero el día llegará y cuando llegue, entenderás por qué tu nacimiento fue tanto una bendición como una maldición. Una bendición y una maldición. ¿Cómo puede un nacimiento ser ambas cosas? Antes de que Timoteo pudiera responder, 3 golpes sonaron en la puerta. 2 golpes más. El código secreto. Eunice se levantó de inmediato, secando las lágrimas que no sabía que habían comenzado a caer. «Quédate aquí», le ordenó a su hijo. Pero Timoteo, movido por una curiosidad más fuerte que el miedo, se escondió detrás de una cortina y observó. «¿Qué traes noticias de Roma?», preguntó su madre. «Busco a Timoteo, hijo de Eunice», respondió una voz áspera. El corazón de Timoteo se detuvo. ¿Alguien lo buscaba específicamente? ¿Pero por qué? ¿Quién pregunta por mi hijo? Alguien que conoce el secreto de su verdadero padre. ¡Su verdadero padre! Timoteo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El hombre entró rápidamente. Tenía el rostro marcado por cicatrices, pero su mirada era gentil. «Eunice, ha llegado el momento. Pablo está en camino». «¿Pablo? ¿El Pablo de quien todos hablaban?» «¿Estás seguro?», preguntó su madre. «Completamente. Y busca al muchacho específicamente. Dice que el Espíritu le ha revelado que Timoteo tiene un papel crucial que desempeñar». «¿Un papel en qué?». El hombre miró hacia donde Timoteo se escondía, como si pudiera verlo a través de la cortina. «En la preservación del Evangelio para las generaciones futuras, pero también en la protección de algo mucho más peligroso». Sacó un pergamino sellado con cera roja. «Esto debe llegar a manos de Timoteo cuando Pablo lo considere listo. Hasta entonces, guárdalo con tu vida». ¿Qué podía contener ese pergamino que valía una vida humana? Eunice tomó el pergamino con manos temblorosas. ¿Qué contiene? La verdad sobre el linaje de tu hijo. Una verdad que algunos matarían por conocer y otros matarían por ocultar. Una verdad por la que se mata. ¿Qué linaje puede ser tan peligroso? En ese momento, Timoteo no pudo contenerse más. Salió de su escondite y enfrentó al extraño. «¿Qué verdad?», exigió saber. «¿Qué secreto rodea mi nacimiento?».
El hombre sonrió tristemente. Eres más valiente de lo que pensaba, pero también más impaciente de lo que es seguro. Se acercó a Timoteo y puso una mano pesada sobre su hombro. Joven Timoteo, dentro de 3 días, un hombre llegará a esta ciudad. Un hombre que cambiará tu vida para siempre. Su nombre es Pablo de Tarso. Cuando él te llame, tendrás que decidir si estás dispuesto a pagar el precio de conocer la verdad. ¿Qué precio? El precio de nunca volver a ser el mismo. El precio de convertirte en guardián de secretos que podrían destruir o salvar la fe cristiana. El precio de vivir sabiendo que hay quienes darían cualquier cosa por verte muerto. ¿Puedes imaginar enfrentar esa decisión a los 17 años? ¿Conocer la verdad o vivir en la ignorancia segura? Timoteo miró a su madre, luego al extraño, luego al pergamino sellado. ¿Y si no quiero pagar ese precio? El hombre negó con la cabeza. No tienes elección, muchacho. Tu destino fue sellado antes de tu nacimiento. La única elección que tienes es si enfrentarás ese destino con valor o con cobardía. Después de decir esto, el hombre se dirigió hacia la puerta. Prepáralo, Eunice. Pablo llega al amanecer del 3er día, y cuando se vaya de Listra, se llevará a tu hijo consigo. La puerta se cerró, dejando a madre e hijo en un silencio que pesaba como piedra. Timoteo miró fijamente el pergamino en las manos de su madre. ¿Vas a decirme la verdad?, preguntó suavemente. Eunice cerró los ojos, como si tratara de encontrar fuerzas para lo que estaba a punto de revelar. Tu padre, comenzó, tu padre no es quien tú crees que es. El mundo de Timoteo estaba a punto de colapsar completamente. Hermano, hermana, ¿puedes sentir el peso de este momento? Un joven de 17 años descubriendo que toda su identidad ha sido una mentira, que su verdadero padre es un misterio, que porta un linaje tan peligroso que puede costarle la vida. Pero ¿quién era realmente el padre de Timoteo? ¿Qué secreto contenía ese pergamino sellado? ¿Y por qué Pablo lo necesitaba específicamente? Si te está impactando esta revelación tanto como a mí mientras la comparto y sientes que Dios está moviendo algo en tu corazón, regálanos un me gusta y suscríbete al canal. Activa las notificaciones porque la próxima parte revelará una verdad que cambiará todo lo que pensabas saber sobre el Nuevo Testamento. Y ahora, prepárate para descubrir el impactante secreto sobre el verdadero padre de Timoteo. 3 días habían pasado desde la visita del misterioso mensajero. 3 días de silencio tenso entre madre e hijo. 3 días de preguntas sin respuestas que crecían como sombras al atardecer. ¿Puedes imaginar esa agonía? 3 días sabiendo que tu vida está a punto de cambiar para siempre. Timoteo despertó antes del amanecer del 3er día. Su madre ya estaba levantada, sentada junto a la ventana, mirando el camino que llevaba a la ciudad. En sus manos sostenía el pergamino sellado, como si fuera lo más precioso o lo más peligroso del mundo. «Madre», susurró Timoteo, «¿vas a contarme la verdad antes de que él llegue?» Eunice se giró lentamente,
Sus ojos estaban hinchados como si hubiera llorado toda la noche. «Ven aquí, hijo mío», le dijo con una voz que temblaba como hojas en tormenta. ¿Qué madre puede soportar el peso de un secreto que destruirá la realidad de su hijo? Timoteo se acercó y se sentó a su lado. Eunice tomó sus manos entre las suyas. Lo que voy a decirte cambiará todo lo que piensas sobre ti mismo. ¿Estás preparado? Timoteo asintió, aunque su corazón latía como tambores de guerra. Eunice respiró profundamente. Tu padre, el hombre griego que conoces, no es tu padre biológico. Las palabras que destruyen una identidad en segundos. Las palabras golpearon a Timoteo como un rayo. Se quedó inmóvil, procesando lo imposible. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Tu verdadero padre era un hombre poderoso, un hombre cuyo nombre ha sido borrado de la historia por razones que solo ahora comienzo a entender. ¿Un nombre borrado de la historia? ¿Qué secreto tan peligroso requiere tal medida extrema? Eunice se levantó y caminó hacia un cofre escondido detrás de un tapiz. Lo abrió con una llave que llevaba colgada al cuello y sacó otro pergamino, más antiguo que el primero. Este pergamino contiene tu verdadero linaje. Tu padre no era solo poderoso, era peligroso, tanto que tuvo que fingir su muerte para protegerte. ¿Fingir su muerte? ¿Por qué? Porque sabía algo que no debía saber. Algo sobre los planes del Imperio Romano contra los seguidores del Cristo. Y cuando trató de advertir a la iglesia primitiva, Eunice no pudo terminar la frase. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. ¿Qué le pasó?, preguntó Timoteo, aunque temía la respuesta. Lo declararon traidor del imperio, pusieron precio a su cabeza. Tuvo que elegir entre su familia y su misión. Eligió protegerte, fingiendo su muerte y desapareciendo para siempre. ¿Puedes comprender ese sacrificio? ¿Elegir entre salvar a tu familia o salvar la fe de millones? Timoteo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Está vivo? No lo sé, sollozó Eunice. Pero lo que sí sé es que antes de desaparecer me entregó algo que dijo que algún día cambiaría el curso de la historia cristiana. Señaló hacia el pergamino sellado. ¿Eso es lo que me entregó? No, respondió Eunice, sorprendiéndolo. Esto llegó ayer. Lo que tu padre me entregó está guardado en un lugar que solo tú puedes encontrar. ¿Un tesoro que solo puede encontrar el Hijo? ¿Qué tipo de mapa genético espiritual es este? ¿Qué quieres decir? Eunice desenrolló el pergamino más antiguo. Estaba lleno de símbolos extraños, mapas y escrituras en varios idiomas. Tu padre era más que un comerciante griego. Era un erudito, un hombre que había estudiado en las grandes bibliotecas de Alejandría y Roma. Descubrió algo sobre los orígenes del cristianismo que contradecía las enseñanzas oficiales. ¿Contradicciones en los orígenes? ¿Qué verdades fueron enterradas desde el principio? Timoteo estudió los símbolos en el pergamino. Aunque no entendían su significado, algo en ellos le resultaba familiar, como si los había visto en sueños. ¿Qué descubrió? Que había otros evangelios, otros testigos de la vida de Jesús, testimonios que habían sido ocultados o destruidos porque contenían verdades que los líderes religiosos consideraban inconvenientes. Otros evangelios.
¿Qué testimonios fueron considerados tan peligrosos que tenían que desaparecer? El mundo de Timoteo giró violentamente. ¿Evangelios ocultos? ¿Testimonios destruidos? ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque Pablo no viene solo por ti, susurró Eunice. Viene por lo que tu padre escondió. Viene por los pergaminos perdidos. En ese momento, el sonido de pasos múltiples resonó en la calle. Eunice corrió hacia la ventana. «Ya llegó», murmuró. «Pablo está aquí». Timoteo miró hacia la calle y vio a un grupo de hombres acercándose. El que caminaba al frente tenía un porte noble, pero marcado por el sufrimiento. Sus ojos brillaban con una intensidad que trascendía lo humano. ¿Puedes imaginar ese momento? Ver por primera vez al hombre que cambiaría tu destino. Timoteo, le dijo su madre, agarrándolo por los hombros. Cuando Pablo te hable, tú decides. Puedes quedarte aquí, vivir una vida normal, fingir que nunca supiste la verdad. O puedes ir con él y descubrir secretos que podrían costar tu vida. 3 golpes sonaron en la puerta. Pausa. 2 golpes más. Pero esta vez la secuencia fue diferente. Después de los 2 golpes, sonó uno más. Eunice palideció. «Esa es la señal de emergencia», susurró. «Algo ha salido mal. La misión está comprometida. ¿Qué peligro los amenaza ahora?» Abrió la puerta rápidamente y Pablo entró casi corriendo, seguido de 2 hombres que Timoteo no reconoció. «Eunice, no tenemos mucho tiempo», dijo Pablo sin preámbulos. «Nos han seguido. Los soldados romanos saben que estamos aquí». Miró directamente a Timoteo. «¿Eres tú el hijo de Marcus Antonio Lucianus?» Un nombre romano noble. El misterio se profundiza. El nombre golpeó a Timoteo como un martillo. Nunca había escuchado ese nombre, pero algo en su interior se agitó al oírlo. «¿Conocías a mi padre?», preguntó Timoteo. «Tu padre me salvó la vida», respondió Pablo solemnemente, «y me encomendó una misión que solo puede cumplirse a través de ti». El padre de Timoteo salvó al gran Pablo. ¿Qué historia épica se oculta detrás de este encuentro? Uno de los compañeros de Pablo se acercó a la ventana. «Pablo, vienen hacia aquí. Tenemos quizás 10 minutos antes de que rodeen la casa». Pablo asintió y se dirigió directamente a Timoteo. «Muchacho, tu padre descubrió algo que podría cambiar la comprensión del cristianismo para siempre, pero también algo que ciertos poderes quieren mantener oculto a cualquier precio». Sacó de su túnica un mapa dibujado en cuero. Este mapa lleva a una cueva en las colinas de Judea. Allí, tu padre ocultó una colección de textos que él llamó los testimonios verdaderos. ¿Los testimonios verdaderos? ¿Qué revelaciones esperan en esa cueva secreta? Timoteo miró el mapa. Los símbolos eran idénticos a los del pergamino de su madre. ¿Qué contienen esos textos? Relatos de testigos presenciales de la vida de Jesús que nunca fueron incluidos en los evangelios oficiales. Cartas de los apóstoles que revelan desacuerdos y secretos que la iglesia primitiva decidió enterrar. Y algo más. ¿Desacuerdos entre apóstoles? ¿Qué conflictos fueron ocultos de la historia oficial? Pablo bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Una profecía sobre el futuro del cristianismo que es tan precisa que algunos dirían,
que es imposible. Una profecía imposible. ¿Qué futuro vio el padre de Timoteo que era demasiado increíble para creer? El sonido de cascos de caballos se acercaba rápidamente. Timoteo, continuó Pablo urgentemente, tienes que decidir ahora. ¿Vienes conmigo y arriesgas tu vida por conocer la verdad? ¿O te quedas aquí y vives ignorando lo que tu padre murió por proteger? Timoteo miró a su madre. Ella había comenzado a llorar en silencio. Si voy contigo, ¿volveré a verla? Pablo no respondió inmediatamente. Su silencio fue respuesta suficiente. El camino de la verdad siempre cobra un precio, pero algunos precios son necesarios para que futuras generaciones puedan ser libres. Los cascos sonaban cada vez más cerca. «¡Pablo, hay que irse ya!», gritó uno de sus compañeros. El momento de la verdad absoluta había llegado. Timoteo cerró los ojos. En su mente vio dos caminos, uno seguro, conocido, cómodo, el otro oscuro, peligroso, lleno de misterios que podrían destruirlo o transformarlo en algo más grande de lo que jamás había imaginado. Abrió los ojos y miró a Pablo. «Voy contigo». Eunice soltó un gemido de dolor, pero también de orgullo. «Entonces toma esto», le dijo, entregándole el pergamino sellado. «Tu padre quería que lo tuvieras cuando estuvieras listo para conocer toda la verdad». Timoteo tomó el pergamino y lo escondió en su túnica. «Madre, ve, hijo mío, cumple el destino que Dios y tu Padre trazaron para ti. Pero recuerda, no importa lo que descubras, no importa cuán oscura se vuelva la verdad, siempre habrá luz para quienes la buscan con corazón puro». Pablo abrió la puerta trasera de la casa. «Por aquí, rápido». Mientras corrían por los callejones oscuros de Listra, con el sonido de los soldados romanos registrando la casa que acababan de abandonar, Timoteo apretó el pergamino contra su pecho. No sabía qué secretos contenía, no sabía qué peligros lo esperaban, pero por primera vez en su vida sintió que estaba exactamente donde tenía que estar. El muchacho, dividido entre dos mundos, había hecho su elección. Ahora comenzaba el verdadero viaje. Hermano, hermana, ¿sientes el peso de esta decisión? Un joven que sacrifica la seguridad de su hogar, el amor de su madre, la comodidad de lo conocido, por la verdad, por secretos que podrían cambiar la historia del cristianismo. Pero ¿qué revelará el pergamino sellado? ¿Qué secretos aguardan en los testimonios verdaderos? ¿Y qué profecía era tan precisa que parecía imposible? Si esta revelación está tocando tu corazón como está tocando el mío, si sientes que Dios te está preparando para algo más grande, dale like a este video y compártelo. Activa las notificaciones porque la revelación final cambiará todo lo que pensabas saber sobre la fe cristiana. Y ahora, prepárate para descubrir lo que contenía el pergamino sellado de sangre.
6 meses habían pasado desde que Timoteo partió de Listra. 6 meses de viajes peligrosos, de noches escondidos en cuevas, de días caminando bajo el sol implacable del desierto. 6 meses aprendiendo de Pablo, pero también descubriendo que cada respuesta solo generaba nuevas preguntas. ¿Puedes imaginar esos 6 meses? Viviendo como fugitivo, cargando secretos que podrían cambiar el mundo. El pergamino sellado seguía intacto en su túnica. Pablo le había dicho que solo debía abrirlo cuando llegaran a la cueva de los testimonios verdaderos. Pero cada día, la tentación de romper el sello crecía más fuerte. ¿Por qué esperar?, le preguntó una noche a Pablo mientras acampaban bajo las estrellas. Pablo, que había estado escribiendo a la luz de una pequeña lámpara de aceite, levantó la vista. Porque hay verdades que requieren preparación. Tu mente y tu espíritu deben estar listos para recibir lo que ese pergamino contiene. ¿Es tan terrible? No terrible, respondió Pablo cuidadosamente, pero sí transformador. Una vez que conozcas esa verdad, nunca podrás volver a ver el mundo o la fe de la misma manera. ¿Qué verdad puede ser tan poderosa que cambia para siempre tu perspectiva de la fe? Esa noche, Timoteo tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. Veía a un hombre que se parecía a él, pero mayor, sentado en una biblioteca inmensa llena de pergaminos. El hombre escribía febrilmente, como si el tiempo se agotara. De repente, soldados irrumpieron en la biblioteca. El hombre logró esconder algo debajo de una piedra suelta en el piso antes de ser arrestado. Mientras se lo llevaban, gritó: «Por favor, que alguien encuentre la verdad, que alguien cuente lo que realmente pasó». ¿Era una visión del pasado o una profecía del futuro? Timoteo despertó con tirrias en los ojos, aunque no entendía por qué. Al día siguiente llegaron a Jerusalén. La ciudad santa estaba tensa, llena de soldados romanos y judíos que los miraban con sospecha. Pablo los guió por calles estrechas hasta llegar a una casa donde fueron recibidos por un anciano de barba blanca. «Barnabás», dijo Pablo, abrazando al hombre, «¿está todo listo?» «Todo está preparado, pero Pablo, hay noticias preocupantes de Roma». El rostro de Pablo se endureció. ¿Qué tipo de noticias? Nerón ha comenzado una nueva persecución. Esta vez no solo busca cristianos comunes, busca específicamente textos, pergaminos, cualquier escrito que pueda ser considerado herético. Una casa de textos prohibidos. ¿Qué sabe el emperador sobre los secretos que buscamos? Pablo miró significativamente a Timoteo. ¿Saben algo sobre los testimonios? Todavía no, susurró Barnabás, pero es cuestión de tiempo. Debemos actuar rápido. Esa noche, Pablo llevó a Timoteo a un lugar privado. «Muchacho», le dijo, «ha llegado el momento de que sepas toda la verdad, pero primero debes prometerme algo». «¿Qué cosa?» «Que sin importar lo que descubras, sin importar cuán diferente sea de lo que esperabas, no permitirás que esa verdad destruya tu fe en Jesús el Cristo». ¿Qué revelación requiere una promesa tan solemne? Timoteo frunció el ceño. «¿Por qué me pides eso?» «Porque tu padre descubrió algo que casi destruyó su fe, y solo la gracia de Dios lo salvó de la desesperación total».
Pablo sacó una pequeña llave de bronce. Esta llave abre el cofre donde tu padre guardó los testimonios verdaderos, pero antes de usarla, debes abrir el pergamino de tu madre. Finalmente, el momento que hemos estado esperando. Con manos temblorosas, Timoteo rompió el sello de cera roja. El pergamino se desenrolló, revelando una escritura que reconoció inmediatamente, la letra de su madre. Amado Timoteo, leyó en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que ya conoces la verdad sobre tu padre, pero hay más que debes saber. Tu padre no solo era un erudito, era uno de los 12 testigos secretos de la resurrección de Jesús. 12 testigos secretos. Timoteo dejó de leer, su rostro palideció. ¿Uno de los 12 testigos secretos? Continúa leyendo, le ordenó Pablo gentilmente. ¿Qué más revelará esta carta? ¿Quiénes eran estos testigos secretos y por qué su testimonio fue ocultado de la historia oficial? Timoteo tomó aliento y continuó. Tu padre estuvo presente en el momento exacto de la resurrección. Vio cosas que ni siquiera los apóstoles oficiales presenciaron, pero cuando trató de compartir su testimonio con los demás discípulos, le dijeron que ciertas verdades eran demasiado poderosas para ser reveladas al mundo. «Demasiado poderosas», murmuró Timoteo. Pablo asintió solemnemente. Tu padre vio la resurrección desde una perspectiva única. Vio no solo a Jesús resucitar, sino también a otros que resucitaron con él. Vio el momento exacto en que el velo del templo se rasgó desde el cielo. Vio ángeles descendiendo y demonios huyendo aterrorizados. ¿Otros que resucitaron con Jesús? ¿Qué testimonio fue considerado demasiado increíble para creer? Pero lo más importante, continuó Pablo, vio algo sobre el futuro de la fe cristiana que lo llenó tanto de esperanza como de terror. Timoteo siguió leyendo la carta de su madre. Hijo mío, tu padre vio en visión cómo la fe de Cristo se extendería por todo el mundo, pero también vio cómo sería corrompida, manipulada, usada para el poder en lugar de para el amor. Vio guerras libradas en el nombre de Jesús, vio iglesias divididas, vio la verdad simple del Evangelio complicada hasta volverse irreconocible. Por eso se quebrantó, explicó Pablo, no por lo que vio en la resurrección, sino por lo que vio sobre el futuro de la iglesia. ¿Puedes imaginar esa carga, ver la corrupción futura de algo tan hermoso como el mensaje de Cristo? ¿Por eso fingió su muerte?, preguntó Timoteo. En parte, pero también porque desarrolló una teoría sobre cómo preservar la pura verdad del Evangelio para futuras generaciones, una teoría que las autoridades romanas y algunos líderes cristianos consideraron peligrosa. Timoteo terminó de leer la carta. Los testimonios verdaderos no son solo textos, hijo mío, son una colección completa de todo lo que tu padre presenció. Incluyen descripciones detalladas de la resurrección, profecías sobre el futuro de la fe e instrucciones sobre cómo mantener pura la doctrina cristiana sin la interferencia del poder político o religioso. ¿Un manual para preservar la fe pura? ¿Qué métodos había descubierto su padre? Pero la pieza más preciosa, continuaba la carta, es un pergamino que contiene las últimas palabras que Jesús pronunció en privado a tu padre antes de ascender al cielo, palabras que nunca fueron registradas en los evangelios oficiales. Timoteo dejó caer la carta, sus manos temblaban.
Las últimas palabras privadas de Jesús, palabras sobre lo que realmente significaba seguirlo, palabras sobre la diferencia entre la religión organizada y la fe verdadera, palabras que, según tu Padre, cambiarían radicalmente cómo entendemos el cristianismo. ¿Qué había dicho Jesús en privado que era tan diferente del mensaje público? Pablo se acercó y puso una mano en el hombro de Timoteo. ¿Entiendes ahora por qué necesitaba tu promesa? Porque una vez que escuches esas palabras, tendrás que decidir si las compartes con el mundo, sabiendo que podrían causar división y conflicto en la iglesia. O las mantienes en secreto, continuó Pablo, protegiendo la unidad de la fe, pero ocultando verdades que podrían liberar a millones de personas de interpretaciones erróneas. Timoteo miró la llave de bronce, luego a Pablo, luego hacia la dirección donde sabía que estaba la cueva. ¿Qué harías tú en mi lugar? Pablo sonrió tristemente. Lo mismo que tú tendrás que hacer, elegir entre la verdad completa y la paz religiosa, entre la revelación total y la estabilidad de la fe. El sol comenzaba a salir sobre Jerusalén. Era hora de ir a la cueva. ¿Estás listo para conocer las últimas palabras secretas de Jesús?, preguntó Pablo. Timoteo apretó la llave en su mano. Estoy listo para la verdad, sin importar el precio. Hermano, hermana, hemos llegado al momento más intenso de esta revelación. Un joven de 18 años a punto de escuchar palabras que Jesús pronunció en privado. Palabras que podrían cambiar todo lo que pensamos sobre la fe cristiana. Pero ¿qué le había dicho Jesús en secreto al padre de Timoteo? ¿Qué verdades sobre el cristianismo fueron consideradas demasiado peligrosas para compartir? Si sientes que tu corazón se acelera, que algo profundo en tu espíritu se despierta ante esta revelación, dale like y comparte este video. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene después cambiará para siempre tu comprensión de lo que realmente significa seguir a Cristo. Y ahora, prepárate para descubrir las palabras perdidas de Jesús. El sol del mediodía castigaba sin piedad, mientras Pablo y Timoteo ascendían por el sendero rocoso que llevaba a la cueva. Cada paso resonaba como un latido del corazón, marcando el ritmo hacia una revelación que había permanecido oculta durante décadas. ¿Te das cuenta? Este momento que estamos viviendo es lo que los primeros cristianos temían que sucediera. Timoteo apretaba la llave de bronce hasta que sus nudillos se volvieron blancos. En su otra mano sostenía la carta de su madre, ahora húmeda por el sudor de sus palmas temblorosas. Pablo murmuró mientras escalaban, ¿y si no estoy preparado para esto? Pablo se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Tu padre se hizo esa misma pregunta hace 20 años. ¿Y sabes qué le respondió Jesús? La preparación no viene del conocimiento, sino de la humildad para recibir lo que no esperabas. Finalmente llegaron a una formación rocosa que parecía completamente natural.
Pablo presionó una piedra específica y sorprendentemente se abrió una entrada secreta. Tu padre diseñó este escondite personalmente, explicó Pablo. Solo 3 personas en el mundo conocen esta ubicación: tú, yo y Barnabás. Un escondite que había permanecido intacto durante 2 décadas. Al entrar, Timoteo se quedó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de pergaminos cuidadosamente preservados. En el centro de la cueva había un cofre de madera con una cerradura de bronce. «Esta es tu herencia», susurró Pablo. «Todo lo que tu padre presenció, documentó y preservó está aquí». Timoteo se acercó al cofre con pasos lentos. La llave encajó perfectamente en la cerradura. Con un clic suave, la tapa se abrió. ¿Qué secretos habían permanecido ocultos durante 20 años? Dentro encontró varios pergaminos enrollados, con etiquetas escritas en la letra familiar de su padre. El testimonio de la resurrección, lo que realmente vi. Los otros que despertaron, los santos que salieron de las tumbas, visiones del futuro de la iglesia. Y en el centro, un pergamino más pequeño con un sello dorado, las últimas palabras privadas del maestro. Timoteo tomó el primer pergamino y comenzó a leer en voz alta. Yo, Eúnico de Listra, testigo sobre lo que vi en la madrugada del primer día de la semana. No estaba con los 12 apóstoles oficiales, sino escondido detrás de una roca, observando desde la distancia la tumba sellada. Un testigo ocular directo de la resurrección. Vi cuando la tierra tembló, vi cuando una luz más brillante que el sol rasgó la oscuridad, vi cuando el ángel, con la apariencia de un rayo, descendió y movió la piedra. Pero lo que más me impactó fue ver a otros santos emergiendo de sus tumbas al mismo tiempo. Pablo explicó. Tu padre contó exactamente 144 personas que resucitaron esa madrugada junto con Jesús. Pero cuando trató de documentar esto oficialmente, le dijeron que sería demasiado para que la gente lo creyera. ¿144 personas resucitaron?, preguntó Timoteo incrédulo. «Lee el segundo pergamino», le urgió Pablo. Timoteo desenrolló el documento titulado «Los otros que despertaron». Vi a Abraham levantarse de una tumba antigua. Vi a David emerger cantando salmos. Vi a profetas cuyos nombres solo Dios conoce caminando hacia la ciudad santa. Pero lo más extraordinario, vi a algunos caminando hacia diferentes direcciones, como si tuvieran misiones específicas en distintas partes del mundo. ¿Misioneros resucitados enviados a diferentes continentes? Tu padre creía, explicó Pablo, que algunos de estos santos resucitados fueron enviados por Jesús a preparar el camino para el Evangelio en tierras lejanas, lugares donde después llegaron misioneros y encontraron que la gente ya había escuchado historias sobre un hombre que murió y resucitó. El tercer pergamino era el más extenso. Timoteo leyó con creciente preocupación. En visión vi el futuro de la fe en el Mesías. Vi su mensaje extendiéndose como fuego por todo el mundo conocido y más allá. Pero también vi períodos oscuros. Vi emperadores que declararían ser cristianos, pero usarían la fe para la guerra y el poder. Vi templos magníficos construidos mientras los pobres morían de hambre en las calles. Vi división tras división, hermanos luchando contra hermanos por interpretaciones doctrinales.
¿Había visto el padre de Timoteo las cruzadas, la Inquisición, las guerras religiosas? Pero también vi esperanza, continuó leyendo. Vi períodos de renovación, cuando la fe volvería a su simplicidad original. Vi a siervos humildes restaurando el verdadero mensaje del amor. Vi un tiempo final, cuando toda división cesaría y la iglesia sería una, como Jesús oró. Por eso tu padre se quebrantó, explicó Pablo con lágrimas en los ojos. No podía soportar ver tanta corrupción futura del mensaje hermoso de Jesús. Entró en una depresión profunda. ¿Cómo salió de ella? Por las últimas palabras que Jesús le dijo en privado antes de ascender. Esas palabras lo salvaron y pueden salvarnos a todos. Con manos temblorosas, Timoteo tomó el pergamino con el sello dorado. Al romperlo, sintió como si estuviera abriendo el corazón mismo del Maestro. Las últimas palabras que el Maestro Jesús me dirigió antes de ascender al Padre: Eunico, te he mostrado el futuro porque necesito que alguien entienda esto. Mi reino no es de este mundo y nunca lo será. Cada vez que mi nombre sea usado para el poder terrenal, cada vez que mi mensaje sea distorsionado para controlar a otros, no será mi reino el que estén construyendo. Jesús sabía que su mensaje sería corrompido. Pero escúchame bien, en cada generación preservaré un remanente, gente sencilla que entenderá que seguirme no es construir imperios, sino amar como yo amé. No es dominar, sino servir. No es juzgar, sino perdonar. Timoteo continuó leyendo con la voz quebrada. Tu misión, Eunico, no es detener la corrupción futura. Eso es inevitable mientras el corazón humano busque poder. Tu misión es preservar la verdad simple, que Dios amó tanto al mundo que se hizo hombre para morir por él, que el perdón es gratuito, que el amor es más poderoso que el odio, que los últimos serán primeros. Esta era la verdad que debía preservarse. Cada vez que alguien lea estos testimonios en siglos futuros, recordarán que mi mensaje original era simple: amar a Dios con todo el corazón, amar al prójimo como a uno mismo y confiar en que mi sacrificio es suficiente para la salvación. Pero las últimas líneas del pergamino contenían la revelación más impactante. Y Eunico, hay algo más que debes saber. Estos testimonios que preservarás no son solo para tu generación. Los he diseñado para ser encontrados en el tiempo exacto, cuando la iglesia más necesite recordar mi mensaje original. Habrá una época en el futuro cuando la tecnología permitirá que estas palabras lleguen a millones de personas al mismo tiempo. Cuando eso suceda, será la señal de que mi regreso está cerca. ¿Había profetizado Jesús sobre Internet? ¿Sobre los videos como este? Timoteo dejó caer el pergamino. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pablo, ¿crees que estamos viviendo en ese tiempo profetizado? ¿Que estos testimonios están siendo revelados ahora porque su regreso está cerca? Pablo miró hacia el cielo a través de la entrada de la cueva. Solo Dios lo sabe, pero una cosa es cierta: si estos testimonios han llegado hasta nosotros, y si de alguna manera llegaran a millones de personas simultáneamente, entonces sí, estaríamos viviendo tiempos proféticos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Timoteo. Pablo le puso una mano en el hombro. Tu padre tomó la decisión de ocultar estos testimonios hasta que llegara el tiempo correcto, pero tú debes decidir si ha llegado ese tiempo. ¿Había llegado el momento de revelar las palabras perdidas de Jesús al mundo?
Timoteo miró todos los pergaminos esparcidos en la cueva, décadas de secretos, décadas de verdades ocultas. Pablo, si revelamos esto, cambiaría todo, completó Pablo. Algunos lo recibirían como la mayor revelación de la historia, otros lo rechazarían como herejía. La iglesia se dividiría aún más. Pero, continuó Pablo, ¿no crees que la gente tiene derecho a conocer las palabras reales de Jesús, sus pensamientos privados sobre el futuro de la fe? Timoteo cerró los ojos y oró en silencio. Cuando los abrió, había tomado su decisión. Mi padre preservó esta verdad para el futuro. Si Jesús realmente profetizó sobre un tiempo cuando estos testimonios llegarían a millones simultáneamente, entonces quizás ese tiempo es ahora. La decisión que cambiaría la historia del cristianismo. Entonces, dijo Pablo con una sonrisa, hagamos lo que tu padre habría querido. Copiemos estos testimonios, enviémoslos a todas las iglesias secretas que conocemos, preservémoslos de tal manera que, si Dios quiere, algún día lleguen a todo el mundo. Timoteo asintió solemnemente. Pero con una condición, añadió, no los compartiremos para crear división, sino para recordarle a la iglesia su mensaje original, para traer unidad, no conflicto. Los dos hombres pasaron los siguientes días copiando cuidadosamente cada pergamino. Cuando terminaron, tenían múltiples copias de los testimonios verdaderos. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le preguntó Pablo a Timoteo mientras sellaban las copias. ¿Qué? Que tu padre pensó que había fracasado. Murió creyendo que estos testimonios nunca verían la luz, pero Dios tenía un plan mejor. Te tenía a ti. Antes de salir de la cueva por última vez, Timoteo oró. Padre Celestial, si estas palabras son verdaderamente de tu Hijo, úsalas para recordarle al mundo que tu mensaje original era amor, que tu iglesia recuerde que seguir a Jesús es simple, amar como Él amó. Y así, verano, hermana, termina la historia de Timoteo y los testimonios verdaderos. Un joven que descubrió que su padre no había sido un traidor, sino un guardián de la verdad más preciosa. Pero aquí viene lo increíble. ¿Recuerdas la profecía de Jesús sobre un tiempo futuro cuando estos testimonios llegarían a millones simultáneamente? ¿Podría ser que ese tiempo sea ahora? ¿Podría ser que tú, que estás viendo este video, seas parte del cumplimiento de esa profecía? Piénsalo. En este momento, estas palabras que estuvieron ocultas durante siglos están llegando a miles, quizá millones de personas al mismo tiempo. Si esto te ha tocado el corazón, si sientes que algo profundo en tu espíritu se ha despertado, comparte este mensaje, dale like, suscríbete. Porque quizás, solo quizás, somos la generación que Jesús eligió para recordarle al mundo su mensaje original de amor. Y si eso es cierto, su regreso está más cerca de lo que imaginamos. Gloria a Dios. Maranata, ven Señor Jesús.